Electrónica en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Estoy en el curso Proyecto de Grado en el grupo 78. A continuación voy a realizar la explicación de la fase 4, que es diseñar la solución, al tutor Julio César Bedoya Pino. Para iniciar la actividad, entonces tenemos nuestras especificaciones técnicas donde vamos a utilizar los siguientes elementos: una placa Arduino 1, tenemos nuestra imagen de referencia, una celda Peltier, un relé para Arduino, los disipadores térmicos, el sensor de temperatura y el ventilador de 12 voltios. Entonces, ¿cuál es la finalidad del circuito que yo diseñé? El circuito que yo diseñé es para generar aire frío y poder refrigerar, valga la redundancia, sistemas como tableros eléctricos o ya sea una nevera pequeña casera. Por ejemplo, no puede ser para aquellas personas que dependen de la insulina y pues a veces es muy difícil para ellos tener una nevera grande porque esos elementos requieren demasiada refrigeración y pues su consumo es alto en los refrigeradores. Y para el lado de la industria, entonces el objetivo es de que suprimamos lo que son los sistemas de condensación antiguos, que son con los compresores, ventiladores y demás, que ocupan altos volúmenes de espacio, y cuando hay fugas, porque yo soy electromecánico, ya me ha pasado, de que se rompe la tubería y a veces dañan esos gases, dañan el circuito, los circuitos donde se encuentran o se empiezan a generar mucha humedad. Entonces, para dar solución a esta problemática de todo lo que podamos imaginar que tengamos para reemplazar en el sistema de refrigeración, entonces tengo mi esquemático, mi circuito eléctrico, diseñado totalmente con Tinkercad, donde inicialmente tenemos nuestro sensor de temperatura, su tierra, su voltaje de señal y su voltaje de salida, que nos va a ir al puerto A0 de nuestra placa Arduino. En este caso yo configuré la salida digital de 8, que nos va a alimentar directamente el relé, y cuando se active, dependiendo de la temperatura, nos va a activar el relé, los cuales nos va a activar los motores de refrigeración. En este caso, pues como no tenemos una celda Peltier en ningún circuito digital electrónico, ya sea Proteus o sea Tinkercad, entonces únicamente coloqué los motores, pero la funcionalidad es la misma. Y nuestro voltaje de alimentación para nuestra placa. Entonces, por ese lado tenemos aquí ya nuestro circuito montado como tal. La placa, una resistencia para proteger nuestro sensor de temperatura. Venimos a nuestros señales y una vez nos venimos aquí por nuestra salida digital, cuando detecte su temperatura, va a activarnos los motores. Uno va a generar el de inyección y el otro como de extracción, por así decirlo. O sea, uno va a girar para un lado y el otro hacia el otro. Tenemos nuestro código de compilación donde declaramos los pines, motor pin, que son para los motores, por nuestra salida digital, nuestra constante de la salida, de la A0 de la temperatura, nuestro menú setup. Tenemos nuestro serial begin de 9600 baudios, que nos abre un puerto de serie y la velocidad de transmisión. Tenemos nuestro ciclo, nuestro loop, que nos va a leer el valor de la temperatura con una lectura análoga, porque eso es lo que nos envía el sensor de temperatura. Y vamos a convertir ese valor flotante, lo llamé de temperatura C, y vamos a convertirlo en grados Celsius, porque en Colombia utilizamos son grados Celsius. Aquí vamos a generar nuestra impresión de temperatura constantemente y le agregamos la palabra grados Celsius. Y tenemos, si la temperatura es mayor a 25 grados Celsius, enciéndame el motor. Entonces tenemos un condicional anidado con el ciclo if else.
Si la temperatura es mayor a 25, envíenos un digital write al motor pin height, que significa encendido. Si no encuentra ese valor, entonces él lo va a apagar y va a tener una espera de segundos de 1000 milisegundos, que es igual a un segundo. Entonces vamos con la simulación. Entonces, ya tenemos andando nuestra simulación. Nos acercamos un poco para ver el sensor de temperatura en cuántos grados está. Está en 25 grados. Todavía no se activa porque todavía tiene unos valores aún superiores. Pero si subiéramos a 28 grados, por ejemplo, aquí en este caso, nuestro circuito empieza a andar. Aquí podemos ver cómo nuestros motores van girando, cumpliendo la función que yo les doy por medio del código. Entonces tenemos nuestras temperaturas, sería el monitor serial, tenemos 28.12 grados. Y si llegáramos a bajar nuestra temperatura a 13 grados, por ejemplo, para que no esté en constante funcionamiento nuestro circuito, sino que cuando se suba la temperatura, él irá apagando lentamente el circuito. Podemos ver cómo tenemos nuestro set point de temperatura en 13 grados Celsius y nuestro circuito se apagó totalmente. Volvemos a encender. 42 grados Celsius. Hace la lectura del sensor de temperatura, esperamos un poco. Y efectivamente vemos cómo empiezan a girar nuestros motores. Este motor representa nuestros ventiladores. Y se evidencia como el circuito es funcional. Y pues ya para la implementación física lo que se va a hacer es a una sola señal con un relé de 3 canales que nos active los dos motores y nos active nuestra celda Peltier, ya que tiene un voltaje de encendido de 12 voltios. Y así cuando nos mande el sensor la temperatura que lee, nos va a activar el relé de 3 canales y nos va a activar nuestros 3 dispositivos. Todo esto irá a una fuente de 12 voltios controlada. Y así daríamos conclusión a la sustentación de la fase 4 de diseño e implementación. Muchas gracias.